Si dependes de la motivación para avanzar, ya perdiste. Y sé que suena duro, sé que suena injusto, sé que suena como una frase hecha para provocar, pero no. Es una advertencia. Y es una advertencia vieja, más vieja que tú, más vieja que yo. Una advertencia que Napoleon Hill entendió cuando todavía no existían redes sociales, cuando no existían gurús de internet, cuando no existían clips de levántate a las 5 de la mañana con música épica de fondo. La motivación es un estado, y un estado es algo que cambia. Cambia con el sueño, cambia con la comida, cambia con el clima, cambia con el humor, cambia con una discusión, cambia con un mensaje, cambia con una decepción. Si tu progreso depende de un estado, entonces tu progreso depende de algo que no controlas del todo. Y si no lo controlas del todo, entonces estás a merced de lo que pase. Y cuando estás a merced de lo que pase, tu vida se vuelve una ruleta. Hay días en los que te sientes invencible y hay días en los que te sientes vacío. Hay días en los que te comes el mundo y hay días en los que te cuesta levantarte. Eso es humano, eso es normal. El problema es cuando decides que solo vas a actuar cuando te sientas invencible. El problema es cuando conviertes tu emoción en tu jefe. Napoleon Hill estudió a los ricos, estudió a los que construían cosas, estudió a los que levantaban imperios, estudió a los que convertían ideas en realidades y vio algo que hoy se olvida. Los resultados no nacen de la inspiración, nacen de la repetición, nacen de la persistencia, nacen de hacer lo correcto cuando no apetece, cuando no emociona, cuando no da placer inmediato. Hoy, la gente dice, necesito motivación, como si la motivación fuera gasolina y tú un coche parado. Pero Hill lo habría dicho de otra manera. Hill habría dicho, no necesitas motivación, necesitas una decisión. Porque una decisión no depende de tu estado. Una decisión depende de tu identidad. Depende de quién has decidido ser. Y cuando has decidido ser alguien, actúas como esa persona incluso cuando te sientes débil. La motivación se compra, se consume, se mira en pantalla, se escucha en un audio, se siente un rato y luego se va. La disciplina no se compra, la disciplina se fabrica, se entrena, se endurece con la fricción. La disciplina es un músculo y los músculos no crecen con comodidad, crecen con esfuerzo, crecen con resistencia, crecen con repetición. Ahora te voy a decir algo que puede molestar. Hay personas que se vuelven adictas a la motivación, adictas a sentirse bien, adictas a la chispa, adictas al hoy sí. Y esa adicción es peligrosa porque te hace confundir emoción con avance, te hace creer que sentirte inspirado es lo mismo que estar construyendo. Y no lo es. Puedes sentirte inspirado y no hacer nada. Puedes sentirte motivado y no terminar nada. Puedes sentirte emocionado y no sostener nada. Hill observó esto una y otra vez. Personas que empezaban con ganas, hablaban con pasión, soñaban en grande, prometían mucho y luego desaparecían cuando el proceso pedía constancia. Por eso Hill insistía en algo que la mayoría no quiere aceptar. La fuerza de voluntad no aparece cuando todo va bien. La fuerza de voluntad aparece cuando todo va mal. Y aún así, sigues. La fuerza de voluntad aparece cuando el cuerpo dice no y tú dices sí. La fuerza de voluntad aparece cuando la mente inventa excusas y tú no las negocias. La autoayuda moderna te dice escucha a tu energía. Napoleon Hill te habría dicho controla tu energía. La autoayuda moderna te dice cuando te sientas listo, empieza. Hill te habría dicho empieza y te vuelves listo. La autoayuda moderna te dice visualiza. Hill decía visualiza, sí, pero luego ejecuta, ejecuta y ejecuta. Y aquí aparece la palabra que la gente ama pronunciar, pero odia practicar, ejecución. Porque ejecución significa incomodidad, significa repetición, significa aburrimiento, significa hacer cosas que no te dan dopamina inmediata,
significa trabajar cuando nadie te ve, significa sostenerte cuando nadie te aplaude. Napoleon Hill hablaba de propósito, hablaba de deseo ardiente. La gente se queda con esa parte porque suena bonita. Pero Hill también hablaba de plan, hablaba de persistencia, hablaba de decisión, hablaba de autosugestión, hablaba de control mental, hablaba de hábitos. Y esas palabras ya no son tan bonitas porque exigen algo, exigen carácter. Lo que Hill entendía es simple: el deseo sin disciplina es fantasía, el deseo sin plan es ilusión, el deseo sin persistencia es un capricho, y el capricho se muere cuando aparece la primera dificultad. Ahora piensa en tu vida, piensa en cuántas veces empezaste algo con emoción, un proyecto, un hábito, un cambio, un negocio, un canal, un entrenamiento, una dieta, un estudio, y piensa en cuántas veces lo soltaste cuando la emoción se apagó. Eso es deriva mental. Eso es lo que Hill quería que evitaras. La deriva mental es cuando tu mente se mueve por impulsos. Hoy sí, mañana no. Hoy con ganas, mañana sin ganas. Hoy inspirado, mañana desanimado. Y si tu mente es así, tus resultados son así: irregulares, inconsistentes, incompletos. Hill estudiaba a hombres que eran capaces de mantener una dirección, capaces de sostener un plan, capaces de resistir la tentación de cambiar de rumbo cada vez que la emoción cambiaba. Esa capacidad es rara, por eso el éxito es raro, porque el éxito no es difícil por falta de conocimiento, es difícil por falta de constancia. Aquí viene una pregunta que separa a dos tipos de personas. ¿Quieres sentirte motivado o quieres ser eficaz? Porque no siempre van juntos. La motivación te hace sentir bien, la eficacia te da resultados. Y hay días en los que vas a tener que elegir. Hay días en los que la eficacia requiere que trabajes aunque te sientas mal. Y si en esos días no actúas, entonces no estás comprometido con tu meta. Estás enamorado de la idea de tu meta. Napoleon Hill hablaba del mastermind. La gente piensa que es solo rodearte de personas, pero el mastermind también es disciplina social, es responsabilidad, es tener una estructura que te obligas tú a actuar. Porque Hill sabía que la mente humana se escapa, se distrae, se autoengaña, se justifica, se perdona demasiado pronto. Por eso necesitas un sistema, no una emoción. El problema de la motivación es que te hace depender de un chispazo, te hace depender de una sensación, te hace depender de algo que aparece y desaparece. En cambio, un sistema funciona incluso cuando tú no estás bien. Un sistema te sostiene, un sistema te empuja, un sistema te exige, un sistema te mantiene en el carril. Y cuando Hill hablaba de autosugestión, no hablaba de magia, hablaba de repetición, hablaba de dirigir la mente, hablaba de programar el enfoque, porque si tu mente se programa para reaccionar al estado de ánimo, te hundes. Pero si tu mente se programa para obedecer a una decisión, te elevas. Mira, hay una verdad que pocos dicen. La motivación es barata, es fácil, es accesible. Puedes obtener motivación en 10 segundos. Abres un video, escuchas una frase, te emocionas, cierras la pantalla. ¿Qué cambió? Nada. Solo cambió tu química durante un rato. Solo cambió tu sensación. Y eso puede ser peligroso si te acostumbras, porque entonces tu cerebro aprende. Cuando te sientes mal, busca un estímulo, no una acción. Cuando te sientes débil, busca una frase, no una rutina. Cuando te sientes cansado, busca inspiración, no disciplina. Y así te conviertes en consumidor de emoción, no en constructor de realidad. Napoleon Hill quería constructores. Quería gente que entendiera el poder de la mente, sí, pero también el poder del hábito. El poder de repetir lo correcto hasta que se vuelva identidad. El poder de sostener una dirección hasta que la dirección te transforme. Ahora,
Para que esto no se quede en una idea bonita, vamos a aterrizarlo. ¿Qué significa no depender de la motivación? Significa que tu acción no se negocia, significa que hay un mínimo diario que se cumple, significa que incluso en días malos existe continuidad, no perfecta pero real. Significa que tu estándar no depende de tu humor. Hill insistía en la decisión definitiva. Decisión definitiva significa que cortas las rutas de escape. Significa que no te dices, si me siento bien, lo hago. Significa que te dices, lo hago y punto. Y esto suena duro porque es duro, pero funciona. Porque cuando cortas la salida, tu mente deja de debatir. Y cuando la mente deja de debatir, aparece el movimiento. La gente pierde energía decidiendo cada día lo mismo. Entreno hoy, trabajo hoy, escribo hoy, hago esto hoy. Es una pérdida brutal. Los exitosos no gastan energía en decidir lo obvio. Lo obvio ya está decidido. Eso es disciplina. Y cuando Hill hablaba de persistencia, hablaba de sostener el esfuerzo incluso cuando no hay recompensa. La persistencia es la prueba final, es la frontera, es el filtro, porque muchos pueden trabajar cuando hay resultados rápidos, pero pocos pueden trabajar cuando aún no hay nada, cuando el mundo no responde, cuando parece que es inútil, ahí se separan. Ahora, aquí viene un punto que te puede cambiar la vida si lo entiendes. No se trata de ser perfecto, se trata de ser constante, no se trata de sentirte fuerte siempre, se trata de actuar incluso cuando te sientes débil, no se trata de tener ganas, se trata de tener un compromiso. Y sí, hay gente que dirá, pero la motivación ayuda. Claro que ayuda. La motivación ayuda como un extra, como un empujón, como un adorno. Pero si tu estructura depende de eso, estás perdido, porque la motivación es clima, y nadie construye una casa basada en el clima. Hill estudiaba a hombres que sabían trabajar en cualquier clima, hombres que podían actuar con sol y con tormenta, hombres que podían sostener el plan con energía y sin energía, porque el plan era más fuerte que el ánimo. Te voy a decir algo con claridad. Si tú hoy estás buscando un video que te motive, quizá estás buscando el tipo de ayuda equivocada. No porque esté mal inspirarte, sino porque lo que te falta no es emoción, lo que te falta es un sistema, lo que te falta es un estándar, lo que te falta es una identidad. La identidad es, yo soy la persona que hace esto, incluso cuando no apetece. Eso es identidad. Y cuando la identidad se instala, la motivación deja de ser necesaria. Napoleon Hill hablaba de la mente como un jardín. Si no la controlas, crece maleza. La maleza son excusas, son distracciones, son autosabotajes, son narrativas falsas. No es el momento. No tengo energía. Hoy no. Mañana, cuando esté inspirado. Esa es la maleza. El jardinero no espera estar motivado para quitar maleza. El jardinero lo hace porque si no lo hace, el jardín se muere. Y tu vida es un jardín. Tus hábitos son un jardín. Tu negocio es un jardín. Tu cuerpo es un jardín. Tu mente es un jardín. Si esperas motivación para cuidarlo, se pudre. Ahora, hablemos de algo que Hill sabía y que hoy se oculta. El éxito no es glamuroso en el proceso, es glamuroso en el resultado. El proceso es repetitivo, es aburrido, es solitario, es lento, es frustrante. Y quien no se entrena para tolerar eso, se rinde. La motivación te vende el éxito como una película. La disciplina te muestra el éxito como una obra, ladrillo a ladrillo, día a día, semana a semana, mes a mes. Y aquí está el punto. La mayoría no está dispuesta a vivir la obra, solo quiere la película, quiere el momento épico, quiere el antes y el después, quiere la transformación rápida. Pero Hill estudiaba transformaciones largas, transformaciones que se construían en silencio. Ahora te propongo un ejercicio mental.
Piensa en el hábito que más te cuesta sostener, el que empiezas y abandonas, el que siempre prometes y nunca cumples. Ahora pregúntate, ¿estoy esperando motivación? ¿Estoy esperando sentirme con ganas? ¿Estoy esperando el día perfecto? Si la respuesta es sí, entonces ya tienes el diagnóstico. Y Gil diría, deja de esperar, decide, hazlo pequeño, hazlo diario, hazlo inevitable. Porque aquí hay otra clave. Los hábitos mueren por ser demasiado grandes. La gente se promete cambios gigantes en un día y luego se quiebra. Gil era ambicioso, sí, pero también era estratégico. Decisión grande, acción diaria pequeña. Esa es la fórmula. Decisión grande, acción diaria pequeña. La motivación te impulsa a empezar grande. La disciplina te enseña a sostener pequeño, y sostener pequeño es lo que gana. Ahora, hablemos del dolor, porque esto tiene dolor. Y si no lo aceptas, te engañas. Cambiar duele. Construir duele. Sostener un estándar duele. Y la motivación no te prepara para el dolor, te prepara para la emoción. La disciplina te prepara para el dolor. Gil sabía que sin dolor no hay crecimiento. Sin fricción no hay fortaleza. Sin resistencia no hay carácter. Y si tú huyes del dolor, huyes de tu propio potencial. Por eso la motivación es peligrosa cuando se convierte en refugio, porque te hace evitar el dolor, te hace buscar la sensación bonita, y el dolor es donde se forja la identidad. Ahora viene otra parte incómoda. Muchas personas usan la motivación como anestesia. Están tristes, ven motivación. Están frustrados, ven motivación. Están perdidos, ven motivación. Y se sienten mejor, pero no cambian nada. Se sienten mejor, pero no construyen nada. Se sienten mejor, pero siguen en el mismo lugar. Gil diría que eso es autosabotaje disfrazado de crecimiento. Porque la verdadera solución no es sentirte bien. La verdadera solución es crear resultados. Y los resultados te cambian la emoción, no al revés. Y sí, te lo repito porque tiene que entrar. La acción cambia el ánimo más que el ánimo cambia la acción. La acción crea confianza. La acción crea autoestima. La acción crea dirección. La motivación solo crea un momento. Ahora, ¿qué proponía Gil en la práctica? Proponía control mental, proponía autosugestión, proponía propósito, proponía planificación, proponía persistencia, proponía rodearte de personas que te exijan, proponía disciplina del pensamiento. Eso significa que tú no eres tu emoción, tú eres el que decide qué hacer con esa emoción. Eso es libertad, y esa libertad se entrena. Si hoy estás cansado, puedes entrenar igual, pero más suave. Si hoy estás triste, puedes trabajar igual, pero con menos velocidad. Si hoy estás confundido, puedes avanzar igual, pero con una acción mínima. Lo importante es que no rompas la cadena. Lo importante es que no le enseñes a tu mente que la emoción manda. Porque una vez que la emoción manda, manda siempre. Hoy manda la pereza. Mañana manda el miedo. Pasado manda la duda. Y tu vida se convierte en un gobierno de estados de ánimo. Gil quería que tu vida la gobernara una decisión, una visión, un propósito, un estándar. Ahora, para que esto sea todavía más claro, te pongo dos ejemplos, dos caminos, el camino del motivado y el camino del disciplinado. El motivado dice, hoy tengo ganas, hoy lo hago, y cuando no tiene ganas, no lo hace. Sus días buenos son brillantes, sus días malos son vacíos, y como sus días malos son frecuentes, sus resultados son mediocres. El disciplinado dice, hoy lo hago, aunque sea poco, y cuando tiene ganas, hace más. Sus días buenos son buenos, sus días malos también tienen algo, y eso crea un acumulado, eso crea una base, eso crea una identidad, eso crea resultados. La diferencia no es talento, es continuidad. Y Gil lo sabía. Ahora, hablemos del miedo,
Porque mucha gente confunde falta de motivación con miedo. No es que no tengas ganas, es que te da miedo fallar, te da miedo hacerlo mal, te da miedo exponerte, te da miedo empezar de verdad. Y entonces buscas motivación para tapar el miedo. Buscas una emoción positiva para no sentir la negativa. Hill diría, enfrenta el miedo con acción. La acción reduce el miedo. La emoción no reduce el miedo. La emoción lo tapa. La acción lo derrota. Si tienes miedo de empezar un proyecto, da un paso pequeño hoy. Si tienes miedo de grabar, graba 1 minuto hoy. Si tienes miedo de vender, ofrece algo hoy. Si tienes miedo de entrenar, haz 10 minutos hoy. Lo pequeño rompe la parálisis. Y la parálisis es el verdadero enemigo. Napoleon Hill hablaba de la mente como fuerza creativa. Sí, pero esa fuerza necesita dirección, necesita disciplina, necesita repetición. Sin eso, la mente crea fantasías, no resultados. Ahora te voy a decir la frase más incómoda para cualquier consumidor de motivación. La motivación es para empezar. La disciplina es para terminar. Y el mundo no recompensa al que empieza, recompensa al que termina. La mayoría empieza, pocos terminan, por eso pocos ganan. Hill entendía que la persistencia es la cualidad que convierte el deseo en realidad. Persistencia significa volver al plan cuando te sales. Persistencia significa seguir cuando no hay aplausos. Persistencia significa repetir aunque parezca aburrido. Persistencia significa insistir cuando la emoción se fue hace tiempo. Y si estás esperando sentirte motivado para persistir, nunca lo harás. Porque persistir es precisamente actuar sin motivación. Ahora, escucha esto como si fuera una advertencia personal. El día que decidas depender menos de la motivación, ese día te vuelves peligroso. Porque la mayoría vive esclava de sus emociones. La mayoría solo actúa cuando se siente bien. La mayoría abandona cuando se siente mal. Si tú no haces eso, tienes ventaja. Y la ventaja no se ve al principio. Se ve a los 6 meses, se ve al año, se ve a los 2 años. Se ve cuando tú acumulaste lo que otros no acumularon. Se ve cuando tú construiste lo que otros imaginaron. Se ve cuando tú te convertiste en alguien distinto. Hill decía que la mente obedece lo que se repite. Entonces repite lo correcto, repite el trabajo, repite el hábito, repite la acción, repite el estándar. Y cuando la emoción falle, tu repetición te sostiene. Ahora vamos a cerrar con una pregunta que no es bonita, pero es real. ¿Quieres sentirte motivado o quieres tener resultados? Porque a veces, para tener resultados, vas a tener que renunciar a sentirte motivado. Vas a tener que trabajar sin ganas. Vas a tener que seguir sin emoción. Vas a tener que sostener el plan cuando el cerebro te pida descanso. Y ahí se define tu vida. Napoleon Hill lo dijo con otras palabras, pero la idea es la misma. El carácter se forma cuando haces lo que debes hacer, aunque no quieras hacerlo. Esa es la diferencia entre el soñador y el constructor, entre el que habla y el que logra, entre el que consume y el que crea. Y ahora, no me respondas a mí, respóndete a ti, de verdad, con honestidad. ¿Estás esperando sentirte motivado? ¿O estás dispuesto a actuar incluso cuando no lo estés? Porque esa respuesta define tu futuro más que cualquier frase inspiradora.